En 2015, una extraña nota apareció en los archivos de postproducción de un periodista de Hollywood. Mencionaba 3 nombres famosos junto a un solo hombre, James Garner. No se emitieron declaraciones ni confirmaciones, pero lo que se grabó dio un vuelco a toda definición de Garner. No solo era una estrella de la pantalla, también pudo ser testigo vivo de un Hollywood clandestino en el que las relaciones entre personas del mismo sexo se ocultaban a través del dinero, la fama y el silencio. Y por primera vez, esas piezas están siendo descubiertas. James Garner, nacido James Scott Palmer, nació el 7 de abril de 1928 en Norman, Oklahoma. Creció en una familia de clase trabajadora. Su madre murió prematuramente y su padre se volvió a casar con una mujer que Garner describió más tarde en sus memorias como poco amable con sus hijastros. Una infancia turbulenta junto con la necesidad de ser autosuficiente desde muy joven forjaron en él una personalidad reservada y muy independiente. Antes de entrar en la industria del entretenimiento, Garner realizó varios trabajos manuales, instalando alfombras, trabajando como vigilante de un aparcamiento y sirviendo durante la Guerra de Corea. Tras ser licenciado, se trasladó a Los Ángeles y trabajó como modelo de moda masculina antes de estudiar interpretación en el Berghoff Studio de Nueva York en 1954. Se trataba de un prestigioso centro de formación que había enseñado a muchos notables actores estadounidenses del método. Su carrera como actor despegó rápidamente cuando le dieron el papel de Brad Maverick en la serie de televisión Maverick. El personaje que interpretaba era un jugador de cartas con agudas dotes de observación, flexibilidad y un encanto masculino al estilo del oeste. Este papel ayudó a Garner a construir la imagen del típico hombre americano ante el público de la época. La década de 1960 marcó su transición a la gran pantalla con actuaciones destacadas en La Gran Evasión, Grand Prix y Apoya a tu Sheriff Loco. A lo largo de su carrera, fue elogiado por su versatilidad en los géneros de acción, comedia y drama. Aún así, rara vez aparecía en eventos del mundo del espectáculo o hablaba públicamente de su vida personal, algo inusual en una industria en la que la imagen personal suele explotarse ampliamente. La personalidad reservada de Garner hizo de su vida privada un tema constante de especulación, aunque de difícil acceso. Quienes habían trabajado con él durante muchos años solían describir a Garner como un profesional absoluto, pero muy limitado a la hora de compartir. Según muchos periodistas de Hollywood del siglo XX, mientras otras estrellas accedían a transigir con los medios de comunicación para mantener su presencia pública, Garner se distanció activamente de la prensa sensacionalista y se negó a revelar todo lo que consideraba innecesario para hacer películas. Desde su fallecimiento en 2014, han empezado a surgir ciertos detalles a partir de materiales de archivo propiedad de un biógrafo cinematográfico anónimo. Estos materiales incluyen cartas manuscritas, notas personales y listas de invitados a fiestas privadas organizadas por grandes estudios. En particular, mencionan las estrechas relaciones de Garner con varios actores masculinos de los que durante mucho tiempo se había rumoreado que eran homosexuales. Un documento inédito que se cree que fue escrito por un ayudante de producción de Warner Brothers describe a Garner como un invitado frecuente a fiestas privadas en Beverly Hills y en el Hotel Chateau Marmont, lugares donde se reunían los miembros de la comunidad homosexual de la industria del entretenimiento para evitar la mirada pública. En estas fiestas no había prensa, ni cámaras, y todos los invitados eran gente de dentro de la industria. Según un investigador cinematográfico de la UCLA, allí empezaban muchas relaciones especiales, porque fuera no se les permitía ser ellos mismos. Aunque no existen pruebas concretas de que Garner hablara nunca abiertamente de su orientación sexual, su frecuente presencia en espacios considerados seguros para la comunidad gay suscitó dudas sobre si su vida privada podía haber diferido de la imagen que ofrecían los medios de comunicación. Estas sospechas se vieron reforzadas cuando en los archivos Garner escribió una llamativa línea. Hay partes de mí que nadie necesita conocer, pero eso no me hace menos auténtico. Desde entonces, esta cita se ha mencionado con frecuencia en discusiones postuosas sobre su vida privada. Además, documentos internos de la época de Warner Brothers revelan que Garner se vio envuelto en una importante disputa contractual en 1960, cuando el estudio intentó prorrogar su contrato sin aumentarle el sueldo ni siquiera por el éxito comercial. Según un memorándum interno, en una ocasión se negó a firmar una cláusula de moralidad, un tipo de acuerdo que exigía a los artistas mantener una imagen pública acorde con las normas morales, incluido el control de su vida privada. Esto era muy inusual en la época en que se esperaba que la mayoría de los actores cumplieran para mantener sus papeles.
Esta firmeza llevó a muchos en la industria a creer que Garner estaba protegiendo algo que no podía revelar públicamente, junto con sus conexiones grabadas con iconos gays de la época. Los detalles anteriores han suscitado muchas preguntas sobre asociaciones más profundas. Aunque no existe confirmación oficial, el momento, el contexto y la naturaleza de sus encuentros, documentados en las agendas entre bastidores de MGM, Universal y Paramount, indican que Garner coincidía de forma significativa en sus viajes y su historial laboral con esas personas. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que se cruzaron en el camino de Garner en las sombras que Hollywood trató de ocultar? Al reexaminar las relaciones que existieron en los rincones ocultos del Hollywood de los años 50 y 70, varios nombres parecían repetirse una y otra vez en los registros de postproducción relacionados con James Garner. Amor del mismo sexo con Cary Grant. El solapamiento no solo se producía en las agendas profesionales, sino también en los círculos sociales. Tanto Garner como Grant habían asistido a fiestas privadas de MGM celebradas en Beverly Hills a finales de la década de 1950, época en la que Garner estaba en pleno apogeo de Maverick y Grant acababa de terminar una aventura para recordar. Según una nota interna, ambos estuvieron presentes en no menos de 5 eventos exclusivos designados para talentos bajo contrato e invitados electos. A primera vista, los dos nunca colaboraron en ningún proyecto ni compartieron ninguna relación profesional formal, pero su repetida presencia en reuniones privadas junto con una rara cercanía, mostrada durante ocasiones de la industria como el estreno de North by Northwest, donde Garner apareció inesperadamente, ha llevado a los investigadores a especular sobre una conexión no revelada. Cabe destacar que Garner dijo una vez en una entrevista de 1983 que admiraba que Grant nunca dejara que Hollywood definiera quién era. En su momento, este comentario fue visto como un cumplido genérico, pero a la luz de la nueva información que salió a la luz después de 2014, se ha interpretado como una sutil insinuación de un vínculo personal más profundo entre los dos. El momento en que la revista Confidential insinuó que Grant era gay en 1958 coincide también con un periodo de casi 5 meses durante el cual Garner se retiró abruptamente de los actos sociales públicos. Un detalle apuntado en su día por Hollywood Babylon pero nunca examinado en profundidad. A diferencia de Grant, la conexión entre Garner y Rock Hudson parece tener más pruebas verificables. Tras abandonar Warner Bros. Por una disputa contractual en 1960, Garner no firmó inmediatamente con un nuevo estudio. Durante este periodo, empezó a aparecer en eventos organizados por Universal, donde Hudson era entonces una de las principales estrellas del estudio, promocionando Pillow Talk. Una rara foto tomada en el backlit de Universal en 1961 muestra a Garner y Hudson juntos en una zona entre bastidores, conversando fuera de horario. Los materiales de postproducción de un guionista que trabajaba en la Universal en aquella época describían a Garner manteniendo reuniones privadas con Hudson en su residencia de Hollywood Hills, normalmente los sábados por la noche sin ninguna asistencia presente. Estas reuniones no formaban parte del horario oficial de trabajo, pero coincidieron con el periodo en el que Hudson acababa de terminar la terapia tras una investigación del FBI sobre su orientación sexual. Algunos estudiosos creen que la relación entre Garner y Hudson era más de apoyo que romántica. Hudson, acostumbrada desde hacía tiempo a la presión de llevar una doble vida, pudo haber ayudado a Garner a sortear el escrutinio de los medios con más tacto, especialmente cuando se preparaba para volver al cine con papeles protagonistas en películas de acción. 2 años más tarde, Garner protagonizó Grand Prix, una película en la que encarnaba a un personaje independiente y que supuso un nuevo hito en su carrera. Una fuente del equipo de postproducción reveló que fue Hudson quien presentó a Garner a un auténtico entrenador europeo de coches de carreras para preparar el papel. Este detalle nunca se ha confirmado públicamente, pero se mencionó en una nota personal sin firmar encontrada en los archivos de investigación cinematográfica de la Universidad del Sur de California. Si Grant era un vínculo social y Hudson, un puente profesional, con Marlon Brando, la conexión entre él y Garner llevaba un tono de filosofía y resistencia. Brando había dado clases en el estudio de actores donde Garner estudiaba interpretación, pero no fue hasta mediados de los 70 cuando tuvieron interacciones más sustanciales. Entre 1974 y 1975, Garner protagonizó The Rockford Files, una exitosa serie de televisión que sufrió repetidas interferencias de los estudios Universal en cuanto a programación y guiones. Durante ese tiempo, presentó una demanda contra Universal por incumplimiento de contrato y extralimitación en el control de la producción.
En una carta no oficial que se cree que escribió Brando a Garner: Sally, no los necesitas. Nunca los necesitamos para vivir auténticamente. Esta carta no ha sido verificada, pero su tono y lenguaje coinciden con los escritos de Brando de la misma época. Los analistas creen que la cercanía entre ambos no tenía que ver con el romance, sino con una filosofía de vida compartida y una resistencia mutua a la maquinaria de la industria del entretenimiento. En las grabaciones de finales de 1975, Garner citaba a menudo los consejos de un amigo que es mejor no nombrar sobre cómo proteger la propia imagen sin buscar la aprobación de los medios. Este detalle aparece varias veces en los diarios de producción de The Rockford Files. Brando era uno de los pocos actores de la vieja generación que reconocía abiertamente haber mantenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. En una entrevista concedida a la revista Time en 1976, declaró: "El sexo no es algo que deba declararse". Garner nunca hizo declaraciones similares, pero su relación sostenida con Brando a lo largo de 1975 llevó a muchos a preguntarse: ¿fue su batalla legal con Universal un movimiento totalmente independiente o el resultado de la influencia de un aliado especialmente importante? Aunque no existen documentos legales ni confirmaciones formales sobre estas tres relaciones, la coincidencia recurrente de plazos, circunstancias y acontecimientos entre Garner y estas figuras ha formado un telón de fondo innegable. A medida que la historia de las relaciones ocultas comienza a desvelarse, la reacción del público, tanto entonces como ahora, sigue siendo otra pregunta sin respuesta: público y medios de comunicación. En marzo de 1960, la revista Confidential publicó un artículo anónimo titulado The Western Man Whose Private Life is Stranger Th. El artículo describía a un famoso actor de televisión de Oklahoma que, aunque se ausentaba con frecuencia de los actos públicos por razones inexplicables, seguía apareciendo en reuniones privadas no registradas dentro de la comunidad artística. Aunque no se mencionaba ningún nombre, la descripción coincidía exactamente con la de Garner, que en aquel momento protagonizaba Maverick y acababa de firmar un nuevo contrato con Warner Brothers. La respuesta de Garner fue clara. Emitió un aviso legal exigiendo la retirada del artículo junto con la advertencia de que demandaría por difamación si se volvían a hacer insinuaciones. La revista retiró rápidamente el artículo del número siguiente y no volvió a hacer referencia a él. Variety confirmó más tarde el incidente, pero no ofreció ningún comentario detallado. Esta fue una de las raras ocasiones en que Garner se enfrentó directamente a los medios de comunicación y una de las pocas veces en que Confidential se vio obligada a dar marcha atrás por una celebridad. A partir de ese momento, Garner estableció una regla tácita con la prensa: solo aparecería en publicaciones de gran tirada como TV Guide, Time, o en columnas de Death Feature. Gracias a esta estrategia de control, la imagen pública de James Garner se mantuvo casi intacta durante décadas. A pesar de que ciertos indicios sugerían que podían no haber vivido del todo de acuerdo con el molde asumido por el público, en lugar de ser expuestos por la prensa, la mayoría de los rumores en torno a la vida privada de Garner circularon a través de relatos extraoficiales de personas conocedoras de la industria. Ayudantes de plató, técnicos de iluminación y antiguos editores solían referirse a él como un hombre amable que mantenía las distancias. Describieron a Garner como alguien que dejaba solo el plató, evitaba las celebraciones del reparto y cancelaba con frecuencia los actos organizados por el estudio si consideraba que había demasiada presencia de medios de comunicación. Varios técnicos de la Universal recordaron que Garner acudía regularmente a reuniones a las que solo asistía un selecto grupo de actores masculinos, entre ellos Rock Hudson y Anthony Perkins, pero que nunca se le veía acompañando a ninguna artista femenina en ocasiones similares. En la década de 1980, cuando algunos famosos se vieron obligados a abordar públicamente su sexualidad o su vida personal debido a la presión mediática, James Garner mantuvo su posición. Nunca fue acusado, nunca se vio envuelto en un escándalo y nunca se vio envuelto en una polémica, ni siquiera indirectamente, pero para el público de hoy, un silencio tan prolongado y absoluto ya no se ve simplemente como un signo de estar limpio. Poco a poco se convirtió en algo más sospechoso. Tras el fallecimiento de Garner en julio de 2014, el interés público se extendió más allá del homenaje a su carrera cinematográfica. En foros en línea como Reddit, las comunidades de fans clásicos empezaron a compartir recortes de prensa archivados, fotografías antiguas y a analizar cada detalle de entrevistas y biografías para responder a una pregunta persistente. ¿Vivió James Garner una vida diferente, una que nunca se le permitió hacer pública? En marzo de 2015,
Un usuario anónimo del foro publicó una página de un diario que afirmaba pertenecer a los escritos del propio Garner y que incluía la siguiente frase: hay personas que no puedo nombrar, pero su recuerdo nunca me abandona, aunque el documento nunca fue autentificado. La foto se difundió rápidamente y fue compartida por varios comentaristas de la cultura pop. Por la misma época, un artículo del Hollywood Reporter abundaba en el tema y se preguntaba: ¿obligó Hollywood a una generación de artistas a vivir en la sombra solo para proteger una imagen comercial? Los estudiosos de la cultura popular citaban otros casos similares. Rock Hudson, presionado a casarse para preservar su imagen pública. Tab Hunter amenazado por su manager con exponerse a menos que obedeciera a las demandas del estudio. O Anthony Perkins pasando su vida atemorizado, aun siendo uno de los actores más cotizados dentro de ese sistema. James Garner nunca fue expuesto públicamente, pero eso no significa que no estuviera bajo la misma presión. Un detalle concreto que llamó la atención del público fue la reacción de la familia de Garner ante todas las especulaciones que surgieron a partir de 2015. Su mujer, Lois Clark, se negó a responder a ninguna pregunta de los medios de comunicación. Su hija, Gigi Garner, solo publicó una vez en su blog personal: hay cosas que mi padre decidió guardarse para sí mismo, nuestra familia respeta eso. El post no negaba ni confirmaba ninguna afirmación, pero contribuyó a convertir el tema en un viejo debate entre fans y críticos culturales. Para entender mejor lo que James Garner decidió mantener en privado, hay que fijarse en la persona que estuvo a su lado durante casi 6 décadas. Lois Clark, matrimonio y familia. James Garner conoció a Lois Clark en una fiesta en Los Ángeles. Según los archivos Garner, se casaron solo 17 días después de su primer encuentro, una decisión que muchos en aquel momento consideraron precipitada, incluso arriesgada. En aquel momento, Garner aún no se había hecho famosa, mientras que Clark era un extraño en la industria, un antiguo oficinista con una hija llamada Kim de un matrimonio anterior. Sin embargo, a pesar de las dudas y las expectativas tanto del público como de los ejecutivos de los estudios, su matrimonio duró casi 60 años y solo terminó con la muerte de Garner. Durante todo ese tiempo, Lois Clark ocupó un lugar especial pero silencioso en la vida de Garner. No asistía a eventos de entretenimiento, rara vez aparecía junto a su marido en alfombras rojas y declinaba todas las invitaciones a entrevistas de los medios de comunicación, incluidas las grandes publicaciones. Las pocas veces que su nombre aparecía era en artículos sobre Garner o en relación con organizaciones benéficas a las que apoyaba la familia. Su vida familiar transcurrió principalmente en Brentwood, California, un tranquilo barrio residencial alejado de los centros de entretenimiento de Los Ángeles. Vivían con sus 2 hijas, Kim, hija de Clark de su anterior matrimonio, a la que Garner adoptó y crió como propia, y Gigi, su hija biológica, nacida en 1958. Ambos se mantuvieron alejados de la industria cinematográfica. Gigi se convirtió más tarde en escritora y gestora del legado de su padre. En una rara entrevista con The Guardian, Gigi declaró: mis padres eligieron una forma de vida diferente. Se negaron a utilizar su matrimonio como herramienta publicitaria. Un detalle destacable es que a partir de 1975, cuando Garner interpuso una demanda contra Universal Studios por incumplimiento de contrato y reducción de beneficios, se cree que Lois Clark prestó todo su apoyo logístico entre bastidores. Los materiales archivados en la biblioteca jurídica de la UCLA indican que asistió a la mayoría de las reuniones con abogados, ayudó a Garner a revisar documentos, preparar expedientes y analizar los términos de la negociación, aprovechando su formación en estudios empresariales en un colegio comunitario de California a principios de los años 50. Su profunda implicación tanto en su vida personal como en el trabajo legal entre bastidores ha llevado a los observadores a creer que Clark tenía un conocimiento íntimo de los aspectos privados que Garner decidió no revelar públicamente. Algunos documentos no oficiales que se cree que son borradores de su diario personal aparecieron en la colección privada de un archivero de Santa Mónica en 2015. Un extracto dice: no se escondía de mí, simplemente no quería que lo convirtiera en un titular. Aunque la autenticidad de estos borradores sigue sin verificarse, varios estudiosos los han citado en simposios sobre cultura popular como un indicio de que Lois Clark pudo conocerlos y aceptarlos, las cosas que Garner decidió ocultar al mundo exterior. Nunca ha habido una declaración oficial de la familia Garner sobre los rumores que rodean sus relaciones privadas. En lugar de desmentirlos, prefirieron no entrar en el debate. Cuando se le preguntó por el legado de Garner, Gigi ofreció una breve respuesta en un correo electrónico a la prensa:
Vivió como quiso, y lo que decidió no decir probablemente no necesite más discusión. Durante casi 6 décadas, Lois Clark apoyó a James Garner en silencio, pero sin fisuras. Legado profesional. James Garner no creó sensaciones mediáticas, ni vinculó su nombre a papeles icónicos y definitorios, pero el legado que dejó es fundamental. Un tipo de protagonista que no necesitaba proyectar una fuerza exagerada, siguió siendo fundamental en la televisión estadounidense durante décadas. Fue uno de los primeros en demostrar que el atractivo de un personaje no dependía de su acción dramática ni de sus rasgos idealizados, sino de si el público podía creer en él y relacionarse con él. Para los productores, sentó un precedente para las series construidas en torno a protagonistas imperfectos. Para los guionistas, abrió la puerta a una narrativa más fundamentada. Garner también contribuyó a cambiar la dinámica de poder entre los actores y los estudios cuando presentó una demanda contra Universal en 1975 y ganó. Esa medida no solo protegió sus derechos personales, sino que sentó un precedente legal para futuros intérpretes. En Hollywood, donde todo suele estar dictado por la imagen, Garner fue contracorriente. No construyó una marca, no suscitó escándalos, y aún así obligó al sector a considerarle un modelo de profesionalidad firme, independiente y no dependiente de los medios de comunicación. James Garner vivió toda su carrera entre dos mundos, un hombre del público, y un hombre que eligió mantener para sí mismo una carrera estable, un matrimonio duradero, pero una vida privada totalmente reservada. Entonces, ¿qué es lo que más importa en una leyenda? ¿El talento, el carácter o la total transparencia? ¿Y si se lleva un secreto hasta las últimas consecuencias? ¿Se trata de un engaño o del derecho a guardar silencio? ¿Cree que Garner hizo bien en guardar silencio? Comparta su opinión en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo las sombras y las verdades que se esconden tras el viejo Hollywood.